rocas, bosques, barrancos y aguas transparentes son las constantes del valle del río Cabriel, principal afluente del Júcar y frontera natural entre las provincias de Cuenca, Albacete y Valencia. La riqueza de los ecosistemas que genera es tal que gran parte de su recorrido disfruta de las más altas figuras de protección ambiental, la de parque natural en tierras valencianas y de reserva natural en la Manchuela conquense. La Reserva Natural de las Hoces del Cabriel ocupa una superficie de 1.662 hectáreas, 530 de ellas en régimen de protección estricta, a caballo entre los municipios de Minglanilla e Iniesta. Se extiende 12 kilómetros a lo largo del río Cabriel en su margen derecha, desde la presa de Contreras hasta Badocañas. Desde 1995, las Hoces del Cabriel han sido reconocidas como un área de importancia para la vida silvestre, protegida con fines de conservación, investigación y educación. Está incluida además en la Red Natura 2000 como lugar de importancia comunitaria y zona de especial protección para las aves. Los profundos barrancos que forman sinuosas hoces en el entorno del río y sus pobladores, y el profuso bosque mediterráneo, dibujan uno de los paisajes más bellos y vírgenes de Castilla-La Mancha. En el corazón de una comarca sin grandes relieves, encontramos impresionantes formas labradas por los procesos erosivos. Los cuchillos, afiladas crestas que las aguas han formado al erosionar tierra y roca. El espléndido Valle de la Fonseca con sus cárcavas rojizas y, por supuesto, las hoces del Rabo de la Sartén, de Vicente y del Purgatorio son los hitos destacados de un entorno único. La Reserva Natural de las Hoces del Cabriel, del río Cabriel, se creó después de una larga polémica por defender este paraje ante el proyecto de creación de la nueva autovía Madrid-Valencia, que en su proyecto original circulaba por prácticamente entre los Cuchillos y la entrada al Cañón de las Hoces, en un proyecto que lógicamente tenía un grandísimo impacto ambiental, aparte de que seguramente no era el mejor proyecto de carretera. Para la defensa de esta zona del río, que hasta entonces era una zona muy poco conocida, exclusivamente por la gente de la zona, gente que nos gustaba la naturaleza o grupos defensores y medioambientalistas y algunos escaladores, se creó una coordinadora, un grupo de gente que estuvo defendiéndolo, y finalmente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el gobierno regional, se posicionó y decidió proteger y defender la zona, para lo cual estableció pues, el estudio de los recursos naturales y finalmente se decretó la creación de la Reserva Natural, que recoge los Cuchillos y lo que es el Cañón de las Hoces, con un total de 1.500 hectáreas. El Cabriel, un río oculto, arcano, apenas conocido. Allí donde ha conseguido abrirse paso en la roca, labrando su cauce y creando profundos barrancos, se suceden las Hoces del Cabriel. El río construye su propio camino, ordena y fecunda los paisajes que rodean su cuenca por diferentes que sean. Su capacidad para labrar surcos a través de todo tipo de sustratos nos regala extraordinarios paisajes como estos, modelando la reserva natural tal y como hoy la conocemos. Desfiladeros de más de 100 metros de altura, donde el torrente de agua ha excavado con paciencia infinita durante miles de años. Uno de los cañones pluviales más importantes de España, un enclave privilegiado desde el punto de vista paisajístico, botánico, faunístico y orogénico.
La gestión y administración de la Reserva Natural corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien la ejerce a través del Servicio Periférico de la Consejería de Agricultura en Cuenca. Para ello designa a un funcionario de la Consejería como director conservador y cuenta con la colaboración de un órgano consultivo, la Junta Rectora, que está integrada por representantes de propietarios del terreno, distintas administraciones públicas, asociaciones conservacionistas y la Universidad de Castilla-La Mancha. El principal instrumento para la gestión de la Reserva Natural es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. El plan tenía un ámbito geográfico de casi 4.000 hectáreas en la zona oriental de la Manchuela conquense y durante su elaboración se puso de manifiesto que era necesario aplicar la figura de protección de reserva natural a una serie de unidades especialmente valiosas, que eran los Cuchillos de Contreras, el Valle de la Fonseca, el Cerro del Martinete, las propias hoces del Cabriel y las áreas forestales de las Hoyuelas y los Navazos, con una superficie total de 1.662 hectáreas. Además, se consideró que dos de estas unidades, los Cuchillos de Contreras y las hoces del Cabriel, merecían un régimen de protección más estricta. Estas unidades tienen una superficie de 530 hectáreas, lo que representa aproximadamente un tercio de la superficie de la reserva. Cerca del río se encuentran los bosques de ribera. Junto al Cabriel se agitan las hojas de chopos, sauces, álamos blancos y tarayes. Próximos a ellos se encuentran también carrizales y juncales de junco churrero. Algunas plantas trepadoras como la hiedra, la nueza, la zarzaparrilla o las clemátides contribuyen a la diversidad del bosque e indican su buen estado de conservación. Y en las ramblas que afluyen al río, a menudo secas y pedregosas, brotan jazmines silvestres, zarzaparrillas, juncos y cornicabras, un arbusto de la familia del lentisco. En cuanto a la fauna ribereña, el animal más representativo en la reserva natural es la nutria, indicador de la excelente calidad de sus aguas. De estas también depende una gran diversidad de animales, como el caso de peces, anfibios y numerosos invertebrados acuáticos, de los cuales los más llamativos y fáciles de observar son las libélulas y caballitos del diablo. Las aguas del Cabriel dan cobijo y alimento a numerosos peces autóctonos, como barbos, anguilas y cachos, algunos muy escasos, como el blenio y la loína del júcar. Una de las grandes amenazas para estas poblaciones es la convivencia con especies exóticas invasoras, como alburnos, lucios, black bass o el cangrejo americano. Algunas especies de aves se encuentran ligadas al río, como el martín pescador y el mirlo acuático, única ave buceadora en nuestras latitudes. Uno de los parajes más característicos de la reserva natural son los Cuchillos de Contreras. Formaciones bellísimas, de elevado interés geológico. Una sucesión de láminas rocosas verticales de carbonatos del Cretácico superior, que se estrechan en la parte superior formando una afilada cresta. Al tratarse de rocas de diferentes materiales, la erosión ha permitido que unas capas tengan mayor realce que otras. Los insólitos efectos del agua y del viento sobre la piedra nunca dejan de llamar nuestra atención. Aquí estamos hablando de que los estratos se han puesto de manera vertical, alternando las partes blandas del terreno con las partes duras. Las partes duras están compuestas por calizas, dolomías, y las partes blandas por arcillas, arenas y margas. Por efecto de la erosión, a través del viento y del agua, se van perdiendo y dejan estos crestones, estas crestas, que dan esta imagen tan espectacular que estamos viendo ahora mismo. Los roquedos y cortados de los Cuchillos de Contreras y las hoces del Cabriel albergan algunas de las especies y formaciones más valiosas y vulnerables de la reserva natural. Por ello, se han delimitado como zonas de protección estricta. En las crestas rocosas, azotadas por el viento y con escasa capacidad para retener el agua, aparece la vegetación rupícola,
una comunidad vegetal adaptada a este tipo de condiciones, que presenta un buen estado de conservación gracias a la inaccesibilidad de los roquedos. Pertenecen a estas comunidades rupícolas plantas como la sabina mora o la vistosa coronilla de fraile. En estas alturas recónditas, donde la vegetación escasea y el terreno es escarpado, tiene su hogar la cabra montesa. Buscando la soledad, recorre con sigilo los caminos más abruptos. Habitante de pleno derecho en el entorno de las hoces, esta especie está unida al valle desde tiempos pretéritos, incluso etimológicamente, ya que el nombre de este río, Cabriel, procede del latín aegis y del griego aigis, y en ambas lenguas significa cabra. Incluso los árabes lo llamaron cabrúnel. La cabra montesa comparte peñas y desfiladeros con las grandes depredadoras aladas. En la pared rocosa anida la magnífica águila real, la escasa perdicera, el halcón peregrino y hasta el búho real. También están presentes otras aves rupícolas como el cuervo común, la chova piquirroja, collalbas negras, aviones roqueros y vencejos reales. Y es que tan altos farallones solo pueden apreciarse bien a vista de pájaro. Las hoces del Cabriel y los cuchillos de Contreras son dos entornos de gran riqueza y diversidad geológica. Entre ambos se sitúa el Valle de la Fonseca, con sus llamativos afloramientos de materiales rojizos y arcillosos, las cárcavas. Una vez más, el agua ha dibujado formas caprichosas en la montaña. Dentro de la reserva natural nos encontramos varios puntos geomorfológicos de gran interés y de gran valor, los cuchillos, las hoces y lo que vemos al fondo, que es el Valle del Fonseca y la formación tan peculiar de cárcavas. Aquí se da la particularidad de que el terreno está compuesto por materiales blandos tipo arenas, margas y arcillas que le dan el tono rojizo y que dan lugar a estos grandes surcos desprovistos de vegetación y donde se da más patente los procesos erosivos en el terreno. Las imponentes paredes rocosas que marcan el cauce del río están cubiertas de un tupido bosque de pino carrasco que tiene su mejor representación en la reserva natural, en el Valle de Fonseca y en las Hoyuelas. Acompañando al pino aparecen coscojas, hienebros, romeros y aliagas. Existen numerosos animales ligados al ambiente forestal en la reserva. Es el caso de rapaces que anidan en los árboles, como el azor, el gavilán, las águilas calzada y culebrera o el noctámbulo búho chico. También habitan estos bosques multitud de pequeños pájaros cantores y hacendosos carpinteros. Junto a ardillas, lirones caretos o jinetas, en los pinares de Carrasco vive el mamífero más amenazado de la reserva, el gato montés. Para esta y otras especies que no se desplazan mediante el vuelo, es muy importante la función de corredor ecológico que tiene la reserva natural dentro de una comarca muy cultivada y deforestada. En espacios más abiertos podemos encontrar conejos y liebres, esenciales en la dieta de las grandes rapaces. Todos ellos forman parte de la gran riqueza faunística del valle. El matorral mixto de tipo garriga es una comunidad vegetal de gran importancia formada por especies típicamente mediterráneas que tienen un papel crucial en la protección del suelo frente a la erosión. En determinadas zonas como esta, al abrigo de los roquedos y con agua procedente de la escorrentía superficial, la garriga aumenta mucho su desarrollo y su diversidad, con la incorporación de especies como el lentisco, la hierba de las coyunturas, los brezos o la cornicabra.
Existen en la Reserva Natural zonas muy interesantes en las que la garriga incorpora elementos lauroides que son muy exigentes, necesitan calor y humedad, como la olivilla, el madroño o el durillo, que es este árbol que tenemos aquí, y también elementos trepadores como las clemátides, la zarzaparrilla, la madreselva o la rubia peregrina. El río cruza parajes ahora deshabitados, alejados de la mano del hombre, pero que han sido ocupados desde tiempos prehistóricos. Prueba de ello son las pinturas rupestres halladas en una pared arcillosa al abrigo de la hoz de Vicente. Fueron descubiertas de forma fortuita por el párroco de Minglanilla, el padre Malavia, en 1987. Son figuras humanas y escenas de caza datadas por los arqueólogos en el periodo neolítico. Restos de ancestrales usos humanos. Un hallazgo que demuestra que el hombre ha habitado estas tierras desde hace más de 4.000 años. El Cabriel, patrimonio geológico y paisajístico, reserva natural destinada a conservar delicados ecosistemas. Un esfuerzo del que sin duda disfrutarán generaciones futuras. Hoy, todavía podemos acercarnos a estos parajes y apreciar de cerca su valor paisajístico. Hay lugares en los que la naturaleza nos muestra su mejor cara. La Reserva Natural de las Hoces del Cabriel es, sin duda, uno de ellos.